una situación crítica que se está viviendo. Nos preparamos con alimentos, nos preparamos con medicamentos, nos preparamos hasta gasolina, teníamos guardada, nos preparamos con agua, le hicimos un depósito de agua a la casa suficiente para estas situaciones que se están viviendo allí. Preparamos las congregaciones, pastoreábamos 4 congregaciones, teníamos una principal y desde allí nos movíamos a través del país, preparados confiando en que donde tú naces o donde el Señor te lleva, tiene un propósito. O sea, estar en Venezuela en una situación de crisis, de catástrofe, pues no es... para nosotros no era como de lamentar, sino de decir, Señor, ¿qué hacemos aquí en medio de esta situación? ¿En qué podemos aportar y qué podemos edificar? Y en esa mentalidad fue que nosotros nos establecimos. Y bueno, no pasó lo que pasó y dejamos comida guardada, enlatados y artículos no perecederos para año y medio para una familia de 4 personas. Allí quedaron. Los está aprovechando la gente de la congregación, gracias a Dios, y algunos vecinos en medio de esta dura prueba para los venezolanos. Pero un día el Señor dijo mire, tienen que salir. Y sus vidas corren peligro. Con 150 libras de ropa en las maletas y una palabra. Pero una palabra es suficiente. Una palabra es suficiente y henos aquí. Aquí estamos en medio de ustedes. Habíamos oído hablar de esta iglesia, del pastor Santiago, de la pastora Leonor, de ustedes a través del apóstol Basilio Patiño, cuando los mencionaban en los CAM, en algunas oportunidades que cuando podía ir a Venezuela nos acompañaba. Y él siempre habla de las congregaciones que estamos apoyando como Red Rema. Y bueno, hoy tenemos el privilegio de estar acá. Agradecido pastor, agradecido con todos ustedes porque la primera reunión que tuvimos, recién llegamos a Houston, llegamos el 4 de enero, pero el martes siguiente fue la reunión de Rema en este lugar. Y pues aquí nos acogieron la primera vez que nos expusimos públicamente. Gracias con todos ustedes. El Señor que sabe recompensar conforme a la necesidad de cada uno, lo haga con todos ustedes, lo haga con ustedes y multipliquen ustedes de la abundancia que Él tiene, de su conocimiento y de su vida y de sus recursos para cumplir el propósito que Él ha dado. Y yo digo, bueno, todo eso que dije se resume en un Dios se lo pague. Amén, amén. Bueno, hoy me toca compartir, edificar y sumar a lo que yo sé que está haciendo los pastores, que se está haciendo en esta casa. Mi intención es no traer algo nuevo, sino sumar a lo que ustedes ya conocen y dejar que el Espíritu de Dios sea quien fortalezca, inquiete, desarrolle lo que ya está en ustedes. Y hay un pasaje que me ha tenido pensando estos últimos días y está en Mateo capítulo 16, versículo 13. Es este. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
La palabra de Dios es bendita por siempre. Amén. Me llama la atención la pregunta. La primera pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Me inquieta esa pregunta porque es vital. Después que Pedro le responde y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice: bueno, qué bueno que ya lo sabes. Qué importante que ya lo sabes, porque si no lo sabes, yo no puedo edificar mi iglesia. Pero como ya lo sabes, sobre esa verdad yo voy a edificar mi iglesia. Yo quiero tomar la pregunta y la inquietud. ¿Quién dice la gente? ¿O quién es Dios para ti? ¿O qué es Dios para ti? Porque del concepto que tú tengas, de la idea que tú tengas de quién es Dios, eso determinará y marcará tu vida de una manera muy radical y contundente. Parecen cosas sencillas, pero es contundente. Esto no es cualquier cosa. De hecho, la palabra Dios en la Biblia aparece cualquier cantidad de veces. Estamos hablando de 3.874 veces, sin incluir Jehová, sin incluir Jesús, sin incluir Jesucristo, sin incluir... Esa palabra en sí misma en el Nuevo Testamento aparece 1.216 veces. Algo de importante debe tener la claridad, y si pudiésemos estudiar cada una de las veces que aparece, tendríamos una idea muy contundente y clara de quién es Dios. Y desde allí... por un segundo, como la mente es tan rápida, no necesitamos más. Piense usted, ¿quién es Dios para usted? ¿Qué idea tiene usted sobre Dios? Porque muchos se han hecho ideas de Dios a su manera, a su medida, a su necesidad, a su cultura. Y yo quiero dejar algo. No me gusta dejar las cosas por entendidas, así que quiero abrir un paréntesis, porque una cosa es cuando hablamos y enseñamos con hijos de Dios, nacidos de nuevo, engendrados por el Espíritu, y otra cosa es cuando hablamos con gente que no ha nacido de nuevo. Vamos a tener percepciones distintas. Alguien que no ha nacido de nuevo te puede decir cualquier locura de quién es Dios. Te puede decir: Dios soy yo mismo. Te puede decir: Dios no existe. Te puede decir que Dios es los animales, los árboles. Si vas a la cultura de la India, vas a conseguir millones de dioses. Cualquier cosa es Dios. Y Dios es una palabra en el mundo muy ambigua. Da para mucho. Pero nosotros no podemos ser igual al mundo. Nosotros tenemos que marcar una diferencia y tener claros los conceptos y la idea de qué estamos hablando. Porque la idea que tenemos, el concepto que tenemos de Dios, va a marcar nuestra vida de una manera determinante, radical. Nos va a posicionar de una manera importante, y desde el concepto de Dios podemos desarrollar muchas otras cosas. Desconocer quién es Dios nos impide conocer el propósito de Dios, su diseño, su naturaleza. Desconocer quién es Dios nos impide tener una idea clara de lo que es el Evangelio. Desconocer quién es Dios nos impide tener una idea clara del génesis, de la creación. Desconocer quién es Dios nos deja en la mitad, no nos permite ni siquiera comenzar el camino. La pregunta persiste: para ti, ¿quién es Dios? Porque hay muchas cosas que podemos decir al respecto. Es el creador del universo. Es un Dios que está allá lejos. Lo vemos a la distancia. Es un Dios que está juzgándonos constantemente. Es un Dios castigador. Es un Dios perseguidor. Dios esperando un pago o un sacrificio para aceptarnos. ¿Quién es Dios para ti? Dios es un Dios que se mueve por nuestra voluntad, al que le damos una orden y nos responde.
por nuestras emociones, por nuestras necesidades, por nuestro momento. ¿Quién es Dios? Es un Dios ausente que hoy está porque es domingo y nos congregamos y Él está aquí. Es un Dios que mañana lunes, como no nos congregamos, ya no está con nosotros. ¿Qué concepto tenemos de Dios? ¿Dios se olvidó de nosotros cuando estamos en medio de una crisis? ¿O Dios está con nosotros porque estamos contentos y la estamos pasando bien? Porque las cosas salieron conforme a lo que yo pensé. ¿Es un Dios que nos hace esclavos? Pudiéramos seguir hablando de esto, pero es que hay tantos conceptos personales que hemos oído y hemos visto de Dios y nos hemos hecho. Yo tuve muchos de estos conceptos. Yo no soy la excepción, tal vez de hecho están ahí porque es una percepción subjetiva, o sea, es partiendo de mi experiencia que yo puedo desarrollar esto, de lo que he oído, de lo que he vivido como cristiano, como valores culturales. Porque a nosotros nos enseñaron que Dios castigaba. Los que nacimos en el catolicismo nos enseñaron que no podíamos caminar duro en Semana Santa, o que no podíamos comer carne en Semana Santa, o que no podíamos... Yo recuerdo que mamá no le gustaba que uno barriera. En la casa había un árbol, una mata de trinitaria, no sé si la conocen, una mata que florea mucho y se mantiene casi todo el año floreada, necesita muy poca agua, es muy bella, pero bota mucha flor. Entonces hay que barrerla 2 veces al día porque los patios se llenan de la flor. Y ella me decía después de las 6 de la tarde que no barriera porque era malo. Entonces son los criterios, ¿ves? Sí me estoy explicando. Entonces, esos criterios van determinando a quién vemos, cómo vemos a Dios. Nosotros tenemos que tener un modelo ajustado a la voluntad de Dios. Cuando les decía que es distinto cuando le hablas al nacido de nuevo a cuando le hablas a alguien que no ha nacido de nuevo, es porque el Espíritu de Dios mismo te va a mostrar quién es Él, porque el Espíritu de Dios mismo te va a revelar quién es Él. Pero si tú no te inquietas, tú no le preguntas a Él, no te estableces con Él un rato y le preguntas: Padre, revélate a mí, Dios, ¿quién eres tú? Yo quiero conocerte, yo quiero saber más de ti, yo quiero, porque Él mismo te va a enseñar. Que como cuerpo nos utiliza a todos, pastores, maestros, evangelistas, profetas, a todos, apóstoles, para enseñar, para edificar a los santos. Sí, es verdad, es una gran verdad, y es importante eso en la formación del hombre. Pero si tú no vives en una comunión continua con Dios, si tú no desarrollas una relación con el Espíritu de Dios, si tú no desarrollas la vida de Cristo que hay en ti, entonces esto va a estar sesgado, va a estar limitado, va a tener paredes muy pequeñas y te va a encerrar. Porque por más de que el hombre piense, la capacidad humana del hombre no puede describir nunca a Dios. Por más de que yo trate de expresárselo hoy al máximo de lo que yo pueda, no voy a llegar ni a una pequeña parte de lo que es Dios por su inmensidad, por su grandeza, por su gloria, por su majestad. Nosotros necesitamos ir a más. Tenemos que saber que Dios es Padre, que Dios es Hijo, que Dios es Espíritu Santo. Tenemos que saber que Dios es soberano. Él decide. Él decide. Y la soberanía de Dios, desde que entramos en un ámbito religioso, nos enseñaron que Dios cedía esa soberanía a beneficio de nosotros. Les pongo varios ejemplos. Uno, el Padre Nuestro famoso. Dice: hágase tu voluntad. Pero cuando nos enseñaron a orar, queremos es que Él haga mi voluntad. Dios no se dobla a tu voluntad. Nos enseñaron que Abraham negoció con Dios para no destruir Sodoma y Gomorra. Abraham no pudo negociar con Dios. Le insistió, pero Sodoma y Gomorra fue destruida totalmente.
Fue algo terrorífico lo que allí pasó, porque ya Dios lo había determinado. Nosotros tenemos que conocer que Él es soberano, que Él tiene el poder y la potestad de decidir, que Él tiene la sabiduría para decidir, que Él conoce el principio y Él conoce el final, que Él sabe cómo operan todas las cosas, como lo decía el pastor Santiago. Estábamos cómodos hace 4 meses, pero hoy estamos acá. Pero el único que sabe hacia dónde vamos es Él. No es lo que yo quiera. Yo quisiera estar en mejores condiciones, quisiera estar en mi casa con mi gente, quisiera estar haciendo lo que me preparé por años para hacer, pero Dios tenía otros planes. ¿Cuáles son mejores? ¿En los que yo me preparé o los que Él tiene para mí? ¿Fui yo el que me preparé o fue Él el que me preparó para este tiempo? ¿Es un criterio subjetivo, personal mío? ¿O es la objetividad y la claridad diáfana de Dios para hacer las cosas? Esa es la soberanía de Dios. Eso es lo que tenemos que conocer. Él es Dios todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Lo único imposible es que Él mienta. Es más, si a Él se le ocurre decir que hoy es martes, dejaría de ser domingo, porque Él es Dios y tiene el poder creador de todas las cosas. Él es todopoderoso. Él no lo limita a nada. Solo su proyecto, su propósito y su plan. Él no se va a contradecir nunca. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy, y mañana amanece y será el mismo, y en 1000 años será el mismo Dios. Dios no cambia. Lo que cambió fue el pacto y la operación y la manifestación de Dios, pero Dios es el mismo. En un pacto era un Dios de guerra, de conquista, de sacrificios, de ritos, de profetas, de anunciarse cada 100 años y decir algo. Hoy no, el pacto cambió. El pacto cambió. Dios está sujeto a lo que Él diseñó. Si estudiamos Génesis 1 y 2 y le preguntamos a Dios qué es lo que hay allí, veremos qué fue lo que Él diseñó, lo que Él estableció. Veremos lo que Él dijo, veremos lo que Él quiere, veremos lo que es su propósito, su diseño, veremos su naturaleza. Pero no la veremos porque leemos y leemos y usted lee Génesis 1 y 2, lo lee 3 veces y se lo puede aprender de memoria y eso es rápido. Pero cuando usted lo toma y le pregunta a Dios, ¿qué quiere decir esto? Que en el principio creaste los cielos y la tierra. Y esperas que Él te enseñe. Puedes pasar años anclado en un solo versículo y la eternidad y la inmensidad de Dios solo podrán ser suficientes para explicarte lo que hay allí. Pero Dios tiene un propósito, Dios tiene un diseño que debemos conocer, que debemos hacer nuestro, que debemos clamarle a Él que nos lo revele y nos lo diga. Dios es eterno. El único parámetro que Dios tiene es su diseño. Es el mismo. Y el único parámetro que no tiene límite es Dios mismo. Porque Dios es inmedible, es eterno, no tiene comienzo, no tiene final. Él es grande. Y grande no es palabra para definirlo a Él. No hay palabra que pueda definir a Dios. No hay palabra que pueda hablar de la grandeza de Dios. Dios está con nosotros aquí y ahora. Dios está en todas partes. No se manifiesta en todas partes, pero está en todas partes. Dios no se alejó de nosotros. El hombre se alejó de Dios. El hombre fue echado del nivel de Dios. El hombre fue echado del huerto. El hombre fue puesto lejos del huerto. El hombre fue echado del Edén. El hombre fue echado de los lugares celestiales. Pero Él, por el sacrificio en la cruz, nos sentó a la diestra, juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y nos bendijo juntamente con Él.
Estamos bendecidos, estamos sentados en lugares celestiales, estamos en Él, estamos guardados en Él. Él no está lejos, Él está en nosotros, nosotros estamos en Él. Él es poderoso, Él es grande, sublime, Él está en nosotros. Esa es la grandeza que debemos reconocer de Dios. Eso son lo que tenemos que pedirle a Dios que nos revele, no aprendérnoslo. Esto es fácil aprendérselo. ¿O quién no fue a clase y se aprendió las cosas al caletre? Algunos nos costaba más, pero otros eran expertos en aprenderse las cosas al pie de la letra. Otros hacían, no sé cómo lo llamarán ustedes, aquellas noticas micro para copiarse en el examen. Allá las llamamos chuleta. No sé cómo las llamarán ustedes. Y tienen tan buena memoria que mientras la llenaban se la aprendían. El acordeón también lo llamábamos nosotros. Habían unos que eran unos artistas. Ay, me da pena decirlo, pero yo era bueno en eso. Y nos aprendíamos las cosas haciendo eso por buena memoria. Entonces tú te puedes aprender todo esto. Pero esa no es la idea. La idea es que lo entiendas, que el mismo Dios te lo enseñe, que Dios te lo revele, porque si no, no has aprendido nada, no has hecho nada, no vale de nada, no establece nada, no cambia nada, no transforma nada. Es Él el que tiene vida y tiene poder. Es Él el que establece su orden. Es Él el que establece su verdad, el que impregna. Es Él, es Él. Permiso. Gracias a Dios y hoy no está haciendo calor. Es Dios mismo el que se revela. ¿O quién te convenció para creer en Él? Fue Él. Fue Él. Fue Él. Fue Él el que pone la convicción de pecado. Por eso es que a veces la iglesia se toma roles que no son. Nosotros tratamos de convencer al pecador. Por años lo hice, de que estaba mal. Y queremos que Dios le predique. Si la palabra dice que yo predique y el Espíritu convence. Ese es el orden. Porque yo no tengo la capacidad de convencer el espíritu del hombre. Es el Espíritu de Dios el que convence. Necesitamos avanzar rápidamente hacia saber quién es Él. No lo digo tal vez porque usted no lo sepa. Lo digo para reafirmar lo que usted ya sabe. Pablo dice, para mí no es problema repetir las mismas cosas y para ustedes es bueno. Y eso me da tranquilidad cada vez que enseño algo. Pensar que a lo mejor ya lo saben. Pero siempre oír a otro nos dimensiona, nos amplía, porque no es la persona que habla, es el Espíritu de Dios el que quiere traer el contenido. Dios nos hizo libres. Dios ya no nos condena. Él nos hizo libres. Es más, nos está haciendo libres. Él ya lo hizo, pero no nos dejó solos, sino nos está procesando y nos está llevando de gloria en gloria a la imagen misma, a su semejanza misma, dice la palabra, a la libertad plena que hay en Él. Él está avanzando con nosotros pacientemente, aunque ya terminó todo y está sentado. Nos dio cómo avanzar, nos dio su espíritu, nos dio su vida, nos estableció un cuerpo que nos enseña y nos camina cada día. Él avanza juntamente con nosotros. Dios nos dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay eso, libertad. Entender eso no nos lleva a un nivel de libertad plena. Nos salva el matrimonio, nos salva un hijo, nos salva un negocio. Saber y pensar que Dios no nos condena por nada, que estamos libres en Él, que nos mantenemos temerosos a Él, sí. Porque cuando Dios no nos condena es porque estamos en Cristo, y estar en Cristo tiene parámetros, tiene limitaciones a la carne, pero una libertad inmensa en la eternidad.
Esa es la grandeza de Dios. Saber que Él es Padre, que Él nos dio un espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Nuestro espíritu cada día clama, gime, Abba Padre. Usted ni se entera, pero vivimos clamando, Abba Padre, Abba Padre. Papito, aquí estoy. Padre, aquí estoy. Padre, aquí estoy. Nos dio el espíritu de adopción, no de esclavitud. Él proveyó aquello de sacrificios, aquello de que tú tienes que hacer las cosas para que Dios te acepte. No, ya Él se proveyó. Ya Él dio el sacrificio perfecto. Ya Él se hizo hombre. Ya Él pagó por los pecados. Ya Él pagó para romper lo que detenía que el hombre se acercara a Él y comiera de Él y se estableciera en Él. Ya Él se proveyó, ya Él abrió el camino, ya Él rompió el velo que nos separaba de Él. Ya Él está establecido en nosotros. Él es poderoso. Dice la palabra que Dios es amor. Dios es amor. Pero no el amor como tú y yo lo conocemos. El concepto de amor de Dios es más amplio. El concepto de amor de Dios es más profundo. Es todo. Si Dios es amor, Él es la esencia del amor mismo. Y el amor mismo es Él. Pero es algo mucho más amplio, más grande, más poderoso. ¿O no estamos aquí hoy por amor de Él? ¿O no estamos aquí por amor a Él? Estamos aquí como una respuesta de amor. No de condenación, no de miedo, no de temor, no de lástima. Una respuesta de amor, una respuesta de honra, una respuesta de unidad con Él. Dios es poderoso. Dios nos hizo su Hijo, nos hizo herederos. ¿Herederos de qué? Interesante, porque Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño, es Dios justo. La justicia es de Él. Pero todo lo que hay entre cielo y tierra le pertenece. Eso es muy amplio. Hablar de la herencia que Él nos entregó. Solamente el amor, dice Pablo, para que conozcamos cuál es la altura, la anchura, la profundidad del amor de Cristo. Solamente la herencia que tenemos de amor. Él derramó su espíritu, el amor por su espíritu en nosotros. O sea, nos aplastó de amor. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Él lo llena todo, Él lo llena todo en todo. Él lo llena todo en todo. Él no hay un espacio que Él no pueda llenar. No hay un espacio donde Él no pueda estar. No hay un espacio que esté ausente de Él. Que nosotros lo ignoramos es otra cosa. Que nosotros nos apartamos es otra cosa, es otro tema. Porque cuando Pablo escribe en el capítulo 1 del libro de Romanos, y dice que viendo la creación, viendo todas las cosas, decidieron ignorar a Dios. Dios mismo se predica por la creación. Los cielos cuentan su gloria. Si usted se pone a ver las plantas, las naturales, cuentan y hablan de la gloria de Dios. Cuando comenzó la creación, Él dijo que la tierra produciría árboles que den fruto, que den semilla. Eso nunca se ha interrumpido. Hoy en día vemos árboles que dan fruta, que dan semilla,
Hoy todavía, ¿quién ha comido manzana aquí? ¿De dónde salió esa manzana? Un día, al comienzo de todo, Él dijo que los árboles produjeran frutas y que produjeran semillas, y esas semillas producen frutos. Esos frutos, perdón, esas semillas producen árboles, y esos árboles producen frutos que producen semillas, que producen árboles, que producen frutos. Y hasta el día de hoy estamos comiendo manzanas. Dijo que las aves se reprodujeran. Y hasta el día de hoy comemos pollo. ¿Sí? Que las bestias del campo. Y nos gusta un buen bistec. Porque la creación cuenta su gloria. Porque los cielos cuentan su gloria. Porque Él le dijo al sol que cada mañana tenía que aparecer y alumbrar, y el sol esta mañana cumplió la orden que Dios le dio. Exalta su gloria. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Siempre decimos, tenemos tan mal concepto de Dios que decimos que Dios es el primero. Dios es todo. Dios no ocupa un lugar ni primero, ni segundo, ni tercero. Dios va desde el alfa hasta el omega. Dios es el principio y el fin. No es el número uno, Él es todo. También decimos que la última palabra la tiene Dios. Él tiene la palabra, Él no tiene la última palabra. Él es la palabra. Lo que Él dice es hecho. No podemos decir que Él tiene la última. Él tiene la palabra, que yo la deje de último es otra cosa. Es otro tema. Él es la palabra. Ese es Dios. Dios es grande, sublime. Dios es todo. No podemos seguir corriendo detrás de lo que no es. Si no tenemos claro que Dios es todo. Mire, si usted cree que todavía es más poderoso Google que Dios, que Google sabe más que Dios, usted no ha conocido a Dios. Porque cuando usted tiene una duda, usted va primero a Google, y cuando quede insatisfecho, habla con el pastor. Y el pastor le dice, mire, vaya y ore, pregúntele a Dios. Él le va a decir qué hacer, pero usted primero fue a Google. Y a lo mejor después que habla con el pastor y ora, vuelve a Google. Porque no conocemos quién es Dios. Necesitamos volvernos a Él, necesitamos reconocer su grandeza, necesitamos saber que Él es poderoso, que Él conoce todas las cosas, que Él es el principio, es el final, que Él conoce tu mañana, que Él conoce tu ayer, tu entrada, tu salida, que Él conoce todas las cosas que hay bajo tus pies y sobre ti, que Él conoce lo que hay a tu izquierda, a tu derecha, Él conoce todas las cosas, no hay nada oculto para Él. Y los que andan conforme a su propósito son los que son exaltados a lo sumo. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Esto no se trata de nosotros. Toda la creación se trata de Él. Pablo dice, mire, todo es en Él, por Él y para Él. Se trata de Él. Se trata de Él. Y eso es importante, que yo lo reconozca, que yo lo sepa. Se trata de Él. Nos han dado conceptos, hemos conocido a Dios por el testimonio de hermanos, por conceptos culturales. Y a veces limitamos a Dios a ese buen testimonio de un hermano. Dios es mayor que ese testimonio. Ese testimonio puede ser muy valedero, me puede edificar, alimentar mi fe, me puede fortalecer. Pero yo no puedo limitar a Dios a ese testimonio. Él es mayor que el testimonio. Él es mayor que el resultado, que el fruto que vemos día a día. Él es mayor que todas las cosas. Cuando tú vas
Un día íbamos mi esposa y yo a visitar a alguien. Íbamos a estar un tiempo en su casa. Y un amigo nos dice, mire, en esa casa las cosas son muy rectas, muy en orden, muy firmes, son muy delicados en ciertas cosas. Ya viene uno con la mente cejada. Pero por la gracia de Dios uno es un poquito osado y abierto, expectante a ver si era cierto lo que nos estaban diciendo. Pues no, no era así. No era así, pero si yo vengo, conseguimos una familia hermosa, abierta, generosa, con buen corazón, temeroso de Dios, aman a Dios. Pero si yo me quedo con el concepto que tenía, el que hubiera sufrido la estadía era yo y mi esposa. No se quede usted con el concepto que le dieron de Dios, porque eso le va a dañar su estadía. Disfrútelo plenamente, disfrute de la grandeza, de la abundancia, disfrute de Él. Y mi pregunta es, ¿cuál es tu idea personal de Dios? ¿Qué es lo que tú crees de Dios? ¿Lo has conocido por tu espíritu? Dios es todo en todas las cosas, Él es fiel, Él es Dios. A veces no me gusta decir que Él es fiel porque pareciera que existe la posibilidad de que fuera infiel y que yo lo estoy probando a ver si es fiel o no es fiel. Pero Él es fiel. Él es inconmovible. Él es soberano, grande, poderoso. Dios no tiene amor, Él es amor. Él define el amor. Dios no es lo que la gente diga de Él. Y Dios se muestra a tu corazón. Él lo va a hacer. El concepto que tú tengas de Dios va a marcar tu vida. Hay un escritor, él murió en 1900, hace varios días. Su nombre es Nietzsche. Friedrich Nietzsche, humanista,